Buenas gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vídeo del pelo en su carrera. Bueno, aquí en esta tercera entrega de Python con nuestra simulación y con la explicación de las partes básicas del código. Así que vamos allá. Teníamos como importante esta parte, la importación de las librerías, salteamos esto que son las variables y las constantes que vamos a usar, todas ellas, y venimos acá, ¿no? Definimos la pantalla y su tamaño, el título, luego creamos las imágenes cargando las fotitos de la pelota y les asignamos un rectángulo, todo esto declarando estas variables que de esta forma llamaremos a cada foto y rectángulo. Luego, una vez más lo hacemos, pero ya en la versión real. Este creo que se podría borrar porque era la versión anterior, ¿no? Pero lo voy a dejar por si las dudas, no importa. Bueno, entonces ya acá empezaba el while. Esto es más declaración de variables para los textos. Entonces empezaba el while infinito y iba dando las ecuaciones de movimiento para los distintos casos según la cantidad de bolas. Si es una, va directo a decir que trabaja con la 0, y si no, hace el recorrido de todas las bolas. Lo hace dos veces, primero para ir bola por bola viendo cómo afectan todas las demás. Bueno, esas son dos veces. Está el for i y el for n. Dentro de esa estructura, acá se está definiendo el valor de todas las fuerzas. Eso es lo que hacemos en esta separación. Entonces acá escribimos las posiciones. Pero, ¿qué más tenemos? A ver, las paredes de las que hablamos en el vídeo pasado. Y acá ya renderiza la imagen. Esto es la versión en un montón de bolas para dibujar cada una de ellas. Y estos son los textos, el flip y el delay. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Si agarramos el archivo verdadero, el que tiene cargadas todas las funciones, bolas infinitas en el espacio, nos encontramos con que tenemos esto, que es una función. Hay algunas más que ustedes observarán, pero que en realidad no se usan, que eran radio y ángulo tita, o tita nomás. Esto de acá es una función, entonces, y las funciones sirven para toda una tarea, realizarla con solo llamar a esto, con escribir esto por algún lado, que le tenés que introducir estos valores. O sea, acá podés meter variables cuando las llamas para que las use la referencia. O sea, acá te pide la posición en la que estás y la velocidad en X que tenés, y donde estás en Y y la velocidad en Y que tenés. De esa forma realiza la comprobación desde un punto al siguiente si en el medio hay una pared. Este es el eje X, este le vamos a llamar X pared en el caso de una pared vertical, ¿no? Y este es X2 y X1. Entonces, si la bola quiere ir de acá para allá, esto significa que Bx es mayor a 0. Entonces, si Bx es mayor a 0, le voy a poner caso 1. Entonces se fija esto, ¿no? Que X2 sea mayor o igual que la pared y X1 menor. Es decir, que la pared esté justo en el medio de las dos posiciones que por las que estoy pasando. Si está en el medio, entonces rebota. Esto en el caso 1. Y vamos a definir también el caso 2 en el que está yendo para allá. Es decir que Bx es menor a 0. Entonces si Bx es menor a 0, esto se ve acá, ¿no? Perdón. Pero bueno, primero hace el 2. Se fija si Bx es menor o igual a 0 incluso. Ahí se pregunta esto mismo. Si la posición final es menor a la pared y además la posición inicial es mayor.
Bueno, esto lo hacemos con todas las paredes, sean verticales o horizontales. Ya veremos en caso de otras paredes, porque estas paredes son justo verticales y horizontales. Bueno, entonces si encuentra la pared, la hace rebotar según el ángulo alfa que hablamos en el vídeo anterior de qué significaba. Era esta ecuación de acá, donde se invierten según el ángulo alfa, que recuerden el ángulo alfa era el de esta normal respecto a la horizontal, ¿no? Al piso. Este es alfa. Y devuelve los valores que, reemplazando los iniciales que le habíamos dado, los reemplaza por los nuevos. Entonces, esto es lo que significa todo este tramo de acá. Y podemos crear otras funciones que son igual de útiles. Luego, acá va a empezar el while. Antes de empezarlo, bueno, en este archivo crea un archivo de texto que se llama prueba1, que va a estar ubicado donde esté este archivo y en donde podemos escribir algo, así como imprimimos en la consola o en la pantalla. Podremos escribirlo en un archivo de texto, en este texto, para dejarlo guardado y que se pueda revisar más tarde o graficar incluso. Entonces empieza el while. Acá lo que hace es ajustar los valores reales en la pantalla, los va trasladando según la cámara en donde esté. O sea, si bien lo que supuestamente se mueve es la cámara, en realidad lo que estamos moviendo es todo. Bueno, luego simplemente evalúa las fuerzas y hace las ecuaciones de movimiento, pero como en el caso de una bola no hay fuerza más que las aceleración y aceleración X, estos valores quedan cero. Se fija si rebotan las paredes, solo si las paredes están activadas, y devuelve los valores que han sido metidos como una lista en esta variable rebote en donde corresponda. Luego ya sí, si no hay una sola bola, se va a parar en cada bola llamada I, es decir, se va a parar en la bola igual 1 y va a recorrer todas las otras bolas midiendo la distancia y viendo qué fuerza le hace cada bola. Va a sumar la componente de todas las bolas y va a obtener acá hay algunas comprobaciones más, pero creo que bueno, si está fija la bola ni siquiera le hace ninguna cuenta, no se fija el resto de las bolas para ahorrar cálculo, ya que no importa la fuerza que le estén haciendo, no se va a mover. Y después de esa comprobación saltea a ella misma, es decir, no le importa, no se hace fuerza de ella misma, y saltea toda aquella que tenga su propiedad muerta activada. Esta propiedad es para eso, cancelar el efecto sobre las otras bolas. Bueno, acá ya va a empezar el código, solo que antes hace otra comprobación, que es si estamos en modo análisis, algo que evalué en el video número 6, parte número 6, eso véanlo luego con detenimiento. Bueno, saltado el análisis, se fija nuevamente, bueno, si esa bola está fija. Bueno, entonces empieza, por defecto setea todos los valores como 0 y los mide nuevamente. ¿Cuál es el X, el Y, el R? Luego saca el tita. Estos valores son para cada bola, se fija esta distancia, cuál es, y se fija cuál es su componente en X y cuál es su componente en Y. También se fija, según si esta es la 1 y esta es la 2, se fija este ángulo, cuál es, y este es R. Acá lo que hace luego es verificar, esto ya es para un efecto más limpio, de que si se enciman dos bolas
justo porque no lo vamos a detectar antes. Acá lo que estamos haciendo es detectando cuando la distancia entre los centros de dos bolas es menor a R. Entonces ahí lo que hace es esa distancia que le falta para llegar al valor R, o sea, le vamos a sumar lo que le falta, lo que se pasaron, de modo que queden las dos así, ¿ok? Eso es lo que dice esto. Por eso usa el ángulo θ para sumar en X lo que le corresponde a X y en Y lo que le corresponde a Y. Y luego, bueno, aclara que el radio tiene que ser 30 para las cuentas posteriores. Choques. Esto lo voy a analizar en el video número 6 también. Creo que está por ahí. Comprobación era en el video 4. Esto es video número 6. Luego acá entonces lo que hace es calcular la componente gravitatoria en Y y en X. Cada Y le suma la componente de cada N en esta variable final, que es fx total, digamos, y fi total. Bueno, entonces, una vez que ya sumamos la fuerza de todas las bolas entre ellas, las aplica en la velocidad. Si hay que chocar, la hace chocar. Si hay pared, la hace rebotar en la pared. Si está fija, la deja fija nuevamente. Y le dibuja la línea esta que luego decidimos voluntariamente borrarla o no. Va calculando la energía cinética total con esta fórmula de acá. Bueno, luego hace esto, que es escribir todos los textos que vamos a dibujar en pantalla. Esto lo único que hace es definir una cantidad de dígitos máxima que se aplica de esta forma. Y bueno, acá la longitud de cada uno de estos términos, que la vamos a dar a mano. No vamos a usar la función que obtiene la longitud, sino que la vamos a dar a mano con estos números. Luego a estos números los multiplicaremos por el tamaño de la fuente. Y la cantidad de textos, que es esto. Bueno, acá lo que hace es, miren el texto con cuidado, lo que hace es ir midiendo el tamaño, o sea, va agregando horizontalmente al lado de otro, separado con ciertos espacios. O sea, a los números impares los trata de una forma y a los números pares los trata de otra. Es decir, cuando el número es par, esto aumenta, agrega un espacio de 15, por ejemplo. Y bueno, así va midiendo el tamaño total de la fila, para que si sobrepasa el tamaño de la pantalla, crea una fila nueva abajo y sigue abajo. Bueno, y luego dibuja todos esos textos. Bueno, aquí luego va a empezar a ya dibujar todas las bolas. Antes de eso se fija, bueno, se acomoda respecto del eje de la pantalla. Tiene muy en cuenta, fíjense, bueno, esto es solo para que la posición XY la corrimos ahora al centro de la pelota, ya no está en la esquina como estaba antes, perdón, en esta esquina estaba antes, ahora está en el medio. Y acá fíjense que tiene en cuenta, este es el caso de una bola sola, ¿no? Acá ya con todas las bolas permite mover la cámara y tiene en cuenta la posición de la cámara para dibujarte, correrte a la izquierda o a la derecha las bolas. Esta es la forma en la que hice la cámara que controla el movimiento. También está el DR por ahí, que es lo que controla el zoom, es decir, el DR, que es un valor que no puede ser ni negativo ni cero, va de valores muy pequeños a valores muy grandes, pero mayores que cero estrictamente. Luego, bueno, esto ya lo habíamos visto, son el dibujado de la pantalla y el devorado.
Acá estamos escribiendo en el texto eso que les comenté antes. Acá dibujamos las flechitas esas. Si queremos dibujarlas con esta variable lo controlamos. Y acá ya empezamos con los controles. Los controles que son una inmensa parte son unas 400 páginas. Filas, perdón. Bueno, esto va claramente a quedar para otro vídeo. Pero bueno, fíjense que lo único que hace es... hay algunos tipos de eventos. Puede ser Kit, que sería apretar en la cruz de arriba a la derecha. O puede ser apretar una tecla, es decir, empujarla para abajo. También puede ser soltarla. Este es soltarla. Key up es soltarla. Key down es apretar. Entonces van a ver que hay cosas como la velocidad, que hago que cuando apretes empieza a afectar y cuando sueltes deja de afectar, y hay otras que directamente cuando apretas hace todo lo que tiene que hacer. Acá les muestro que cuando apretamos la barra espaciadora y agregamos una bola, lo que estamos haciendo es agregando en la lista de X, Y, o sea, sumando 1 a cantidad de bolas. Eso para empezar. Pero como hay uno más en cantidad de bolas, se va a recorrer estas listas X, Y, BX, BY, masas incluso, y los polígonos que hay que crear. Todo lo que hayamos asignado como propiedad para las bolas se va a tener que crear al momento de crear una bola. Entonces cada bola es un ítem de todas estas listas. Es un paquetazo de ítems donde hay posición en X, posición en Y, velocidad en X, velocidad en Y. Acá vean, bueno, esto es justo la ecuación que explicamos en el video 4. Tienen una masa mayúscula, una masa minúscula. Esto es una diferencia que si alguna vez uso explicaré. Las posiciones no es la posición esto de los polígonos, simplemente que está creando la entidad, el objeto que después vamos a agarrar y darle la posición que le corresponde. También está la propiedad fijo, la propiedad kill, que de hecho hay una variable con la que al crearlo ya aparece fijo y muerto. Esto es para algo que ya veremos después. Esto lo que hace es definir una especie de ecuación para pegar las bolas y crear una figura geométrica. Es decir, si clavado está activado, que hay una letra que define clavado, yo ahora no me acuerdo cuál es, entonces las pone en un orden determinado. Creo que esto es justamente un cuadrado. Este cuadrado las va a ir poniendo después baja por acá y sube, para lo cual llenar el cuadrado implica poner unas 80 pelotas, si no me equivoco. Fíjense, es muy fácil de hacer este tipo de ecuaciones. Luego agregamos la entidad de imagen, a la cual escala según el tamaño que le corresponda y le asigna su rectángulo. Luego, cuando querramos borrar bolas, tenemos que quitar todas estas propiedades con el uso de esta función pop. Bueno, eso sería todo por hoy. Bueno gente, eso es entonces todo por hoy. Espero que les haya gustado, que se haya entendido. Si no, cualquier cosa me preguntan, como siempre les digo. Y bueno, nos vemos entonces en otro vídeo. ¡Piratilla!